La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Se hace necesario reflexionar en nuestro consumo responsable de agua. ¿Sabían, por ejemplo, que para fabricar tan solo un rollo de papel higiénico se necesitan 140 litros de agua? Curioso, ¿verdad? Completamente impresionante. No deberíamos desperdiciar el agua, ya que la vida sin este bien natural sería insostenible. Por eso es necesario poner en práctica los consejos que desde las diferentes instituciones nos proponen para que el uso del agua sea responsable. Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. Aquí estamos de nuevo proponiéndoles un viaje radiofónico auténtico y fascinante a través del libro de los libros, la Biblia. 30 minutos juntos, un viaje diferente con paradas interesantes que esperamos que disfruten. Estaremos viajando a través de los 66 libros de la Biblia y usted puede subirse en cualquier parada, así que si es primera vez que nos escucha, bienvenido, súbase al tren. Amigos, muy bienvenidos. Pues sí, este tren es un espacio que se emite de lunes a viernes todos los días en esta misma emisora y a esta misma hora. La Fuente de la Vida es un espacio que toma la idea original del programa del teólogo y profesor de Biblia John Vernon McGee, cuyo nombre es A través de la Biblia. Aquí en España ha sido Virgilio Bagnoni el que lo ha adaptado y traducido. Un espacio lleno de esperanza que les presentamos desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, Radio Transmundial en España. Se emite en más de 80 países para todo el mundo prácticamente. Ahí está precisamente parte de su originalidad y diríamos de alguna manera de su éxito. La Fuente de la Vida adquiere un formato diferente y distinto a otros muchos espacios radiofónicos. Es una propuesta también de divulgación, dar a conocer el libro de los libros. Esto precisamente es lo que hace de este programa algo peculiar y original. Además hay que decir que los oyentes que así lo deseen pueden seguir las reflexiones de este espacio, porque si lo necesitan podemos enviarles las notas y los bosquejos de cada uno de nuestros programas. Por supuesto, el envío es completamente gratis y gracias a la generosidad de muchos oyentes que de manera desinteresada ayudan económicamente a que la Fuente de la Vida llegue hasta donde nuestros pies jamás podrían llegar. Efectivamente, Esperanza, a todos ellos, a todos ustedes que nos escuchan, les damos las gracias. También pueden hacernos llegar sus inquietudes, sus preguntas, sus interrogantes sobre cualquiera de los libros que estamos tratando o cualquiera de los programas, así que estén muy atentos porque al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitar el bosquejo o hacernos cualquier tipo de preguntas. También les daremos un número de teléfono. Pues ha llegado el momento de dar paso a la música. Hoy vamos a poner una canción que estamos completamente seguros que disfrutarán. Vamos a escucharla. Estoy, la verdad, Esperanza, muy intrigado. ¿Cuál será? Necesito de ti, que tú llenes mi vida. Necesito de ti, que tú sanes mi herida. Necesito de ti, que me orientes, que me digas el camino a seguir. Necesito de ti, necesito de ti. Porque sin ti me muero, pues dependo de ti a cada momento. Y no quiero alejarme, aunque el mundo me llame, ofreciéndome todo lo que anhela mi carne. Porque donde hallaría un amor como el tuyo, una gracia divina, puro don de lo alto, porque donde hallaría una paz tan sublime, la razón de mi vida.
Uno de los episodios bíblicos que más se han representado artísticamente es el momento cuando Jacob lucha con el ángel en aquel lugar denominado Peniel. Precisamente Peniel significa vi a Dios cara a cara y salí con vida. Pues sí, uno de esos pintores que captó dicho episodio fue el que es considerado uno de los mayores maestros barrocos de la pintura, el famoso Rembrandt. También el conocido pintor francés de finales del siglo XVIII, Delacroix, tiene un cuadro en el que representa este momento. Y hasta el conocido impresionista de principios del siglo XX, Gauguin, llegó a captar en su pintura ese momento en la vida de Jacob. Sí, las diferentes disciplinas del arte han recogido este momento como uno de los más significativos en la vida de Jacob. Pero ¿qué dice la Biblia y qué significa ese instante de la vida de Jacob? Pues nos vamos a acercar hasta el capítulo 32 del libro de Génesis. Estemos atentos porque estamos seguros que hay mucho que aprender, y no solamente para nuestro conocimiento personal, pero también para la vida práctica. Pues vamos adelante con la exposición que Virgilio Bagnoni nos ha preparado para hoy. La fuente de la vida. Capítulo 32 del libro de Génesis. Hay en la Biblia capítulos especialmente importantes, y este es uno de ellos porque relata el momento culminante en la vida de Jacob. Podríamos decir que es el punto de inflexión de su vida. Sin embargo, de ninguna manera podríamos considerarlo como el momento de su conversión, porque a pesar de que era un hombre dominado por su naturaleza material, aún así era un hombre perteneciente a Dios, aunque a veces no mostró evidencias al respecto, excepto vagamente en algunas ocasiones en que Dios se le apareció y él reaccionó. Esto debiera ser una advertencia para que no juzguemos a las personas tratando de determinar si son cristianos o no por su apariencia exterior o por su forma de vivir. Solo Dios lo sabe. Como representante y testigo de Dios en el mundo, Jacob se comportó de forma indigna. No podía continuar de esa manera y Dios tuvo que ocuparse de él. Expresándolo de otra forma, Dios tuvo que quebrantarle para poder disponer de él. El Señor suele ejercer disciplina sobre nosotros. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, el Señor al que ama, disciplina. Y Él obra en nosotros por medio de ese método. Tenemos otro ejemplo en otro personaje estudiado, Lot, quien aunque no lo parecía, era un hijo de Dios. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículos 7 y 8, habló de él diciendo que sentía su alma justa atormentada. Fue como si Dios le hubiese hecho pasar a través del fuego. Escapó del incendio de Sodoma y Gomorra, pero el Señor le probó haciéndole pasar por el fuego de las pruebas. En el caso que nos ocupa, en la experiencia de Jacob, le llevó un período de 20 años vivir un duro proceso en que Labán abusó de él y que Dios permitió para transformar su carácter. Este capítulo 32 nos acerca al momento crítico en que Dios iba a tratar con él de una manera especial para convertirle en un digno representante suyo. Y como una introducción, me agradaría encabezar este capítulo con unas palabras del profeta Isaías, quien en su capítulo 40 y el versículo 29 escribió: Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Leamos los versículos 1 al 5 para comenzar a considerar la crisis en la vida de Jacob. Y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro, y al verlos, Jacob dijo: Este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaín. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, región de Edom, y les dio órdenes, diciendo: Así diréis a mi señor Esaú: Así dice tu siervo Jacob: He morado con Labán, y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas,
y envío a avisar a mi Señor para hallar gracia ante tus ojos. Dios estaba comenzando a intervenir directamente en la vida de Jacob para llevarle a experimentar una etapa fructífera en la que él llevase a cabo un servicio vital y de testimonio para la causa de Dios. Podemos verle aún como un hombre ingenioso, que no podía evitar obrar con astucia, incluso después de sus recientes problemas con Labán. Estaba regresando a su tierra y recordaba la última vez que hacía ya 20 años había visto a su hermano Esaú, cuando éste se desahogaba amenazándole. ¿No resulta ahora sorprendente verle expresarse de esta manera, llamando a su hermano mi señor Esaú, y refiriéndose a sí mismo como tu siervo Jacob? Este no era antes su lenguaje, cuando había manipulado la obtención del derecho de primogenitura y robado la bendición. Quizás había aprendido algo de sus experiencias dolorosas en casa de Labán. Dice el versículo 6. Y los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Esaú, y él también viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. Este mensaje debió aterrorizarle, ya que no sabía el significado de semejante despliegue. Esaú no había manifestado sus intenciones a los mensajeros de Jacob, y aunque éste seguramente habría interrogado a fondo a sus siervos, no pudo deducir si se acercaba hacia él con intenciones de vengarse o no. Continuemos leyendo los versículos 7 y 8. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió, y dividió la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, entonces el campamento que queda escapará. Considerándose en una mala situación, distribuyó a su gente en la mejor situación defensiva posible. Observemos cómo clamó a Dios en su aflicción, leyendo los versículos 9 al 12. Y dijo Jacob: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Pues con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste: de cierto te haré prosperar, y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Este hombre apeló a Dios invocándole como el Dios de Abraham y el Dios de su padre Isaac. Sus palabras nos permiten detectar un cambio en su vida. Es la primera vez que le oímos decir: indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Por primera vez reconoce que es un pecador delante de Dios y se acerca a él no confiando en sus propios méritos o recursos, sino apelando a él como el Dios de la promesa. Es bueno recordar aquí que hay hoy en día muchas personas, incluso algunas llamadas cristianas, que no solo se niegan a reconocer su condición de pecadoras, sino que además se indignan si alguien las califica de esta manera. Debemos reconocer la realidad que todos somos pecadores, salvados por la gracia de Dios, y que mientras los seres humanos se encuentren en esta vida, llevan su propia naturaleza humana, caracterizada por su tendencia a la injusticia, el egoísmo y el bienestar propio. Esta naturaleza no es apropiada para entrar al cielo, a la presencia de Dios. Lo único que puede producir un cambio real es una intervención directa y personal de la gracia y el poder de Dios. Es por ello que a los que se convierten en cristianos, al aceptar y creer en la obra de Cristo en la cruz,
Dios les implanta por su Espíritu Santo una nueva naturaleza, ya que la vieja naturaleza, humanamente hablando, no tiene arreglo. Y al ver a nuestro personaje, Jacob, reconociendo su indignidad, podemos concluir que cuando un ser humano comienza a acercarse a Dios con esta actitud de humilde reconocimiento de su condición personal, Dios mismo va a comunicarse con él. Aquella debió ser una noche difícil para él, y después de encomendarse a Dios, como leemos en los versículos 13 al 23, Jacob se preparó para su encuentro con Esaú. Y pasó la noche allí. Entonces de lo que tenía consigo escogió un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Y los entregó a sus siervos, cada manada aparte, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí, y poned un buen espacio entre manada y manada. Y ordenó al primero diciendo: cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y de quién son estos animales que van delante de ti? Entonces responderás: son de tu siervo Jacob. Es un presente enviado a mi señor Esaú, y he aquí él también viene detrás de nosotros. Ordenó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras las manadas diciendo: de esta manera hablaréis a Esaú cuando lo encontréis, y diréis: he aquí tu siervo Jacob también viene detrás de nosotros. Pues dijo: lo apaciguaré con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá me acepte. El presente pasó pues delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y aquella misma noche se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Los tomó y les hizo pasar el arroyo, e hizo pasar también todo lo que tenía. En este párrafo hemos visto la táctica de Jacob, enviando rebaño tras rebaño, siendo cada uno de ellos un espléndido regalo para apaciguar a su hermano. Acababa de orar a Dios, recordándole que él le había pedido que regresase a su tierra y pidiéndole protección. Pero realmente aún no había aprendido a confiar en Dios. Por ello continuó haciendo sus propios preparativos. Me temo que con frecuencia ante situaciones difíciles nosotros obramos de la misma forma. Al orar mencionamos a Dios nuestras cargas o preocupaciones, y apenas acabamos de orar volvemos a colocar cada una de nuestras cargas sobre nuestras espaldas y proseguimos nuestro camino soportando su peso. Realmente no confiamos en Dios como deberíamos confiar. Aquella noche Jacob vivió la gran experiencia de su vida. La tierra por donde cruzó el arroyo de Jaboc estaba deshabitada. En su soledad estaba lleno de dudas y temores. Sus acciones del pasado se volvían ahora contra él. Había tratado mal a su hermano Esaú. Dios nunca le había dicho que obtuviese el derecho de primogenitura y la bendición correspondiente de la manera que lo hizo. Dios mismo se habría encargado de entregarle todo aquello. En aquella noche, Jacob hizo pasar todo lo que tenía a la otra orilla del arroyo de Jaboc, quedando él solo del otro lado. Así, si su hermano Esaú llegaba, podría matarle a él, pero su familia quedaría a salvo. En los versículos 24 al 26 veremos el relato de un extraño e inesperado acontecimiento, pues un hombre luchó con Jacob en Peniel. Dice el versículo 24. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, le tocó en la coyuntura del muslo
y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: «Suéltame, porque raya el alba». Pero Jacob respondió: «No te soltaré si no me bendices». Ante este incidente de la lucha quisiera aclarar algo. Se ha dicho siempre que en esta ocasión Jacob luchó. En realidad, Jacob no deseaba luchar con nadie. Acababa de dejar atrás a su tío Labán, que no le había mostrado precisamente buenas intenciones, y ahora, frente a él, se acercaba su hermano Esaú. Verdaderamente, Jacob no estaba en condiciones de competir con nadie. Estaba, como vulgarmente se dice, entre la espada y la pared, y no sabía hacia dónde dirigirse. Acorralado de esta manera, no creo que hubiera deseado enfrentarse con un tercer adversario. Aquella noche, lejos de querer enzarzarse en una lucha, había deseado quedar completamente solo. Y surge lógicamente la pregunta: ¿quién fue aquel que luchó con Jacob? Ha habido muchas especulaciones sobre su identidad. Yo creo que aquel personaje no era otro que el Señor Jesucristo en una aparición previa a su llegada a este mundo. Hay evidencias para ello en el libro del profeta Oseas, capítulo 12, versículos 2 al 5, que dicen lo siguiente: «El Señor tiene también contienda con Judá, y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el calcañar, y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró, y allí él habló con nosotros. Sí, el Señor, Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre». El veterano Jacob no era el tipo de persona que se daba por vencido fácilmente. No luchaba, sino más bien ofrecía toda la resistencia que podía. Al parecer, finalmente irritado por la resistencia de Jacob, el personaje celestial le derribó. Esta lucha era como un símbolo de toda la vida de Jacob, siempre afanándose y luchando por sus propios medios y fuerzas para obtener lo que Dios de todos modos le habría proporcionado. Aquella noche habrá aprendido que no se consigue nada de Dios luchando y resistiendo, sino más bien cediendo, rindiéndose y aferrándose a Él. El antiguo patriarca Abraham había tenido que aprender lo mismo, y cuando creyó realmente a Dios, Él le consideró una persona justa. Porque cuando se vio en una situación desesperada, en el límite de sus fuerzas, se aferró a Dios con todas sus fuerzas. Pero prosigamos nuestro relato leyendo el desenlace en los versículos 27 al 31, después del cual el nombre de Jacob cambió a Israel. Dice el versículo 27: «Y él le dijo: ¿Cómo te llamas?». Y él respondió: «Jacob». Y el hombre dijo: «Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido». Entonces Jacob le preguntó y dijo: «Dame a conocer ahora tu nombre». Pero él respondió: «¿Para qué preguntas por mi nombre?». Y le bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida». Y le salió el sol al cruzar Peniel, y cojeaba de su muslo. Es interesante que Dios tuvo que inutilizarle para vencerle. Como era típico en él, no se daba nunca por vencido. Quizás conocía algunas maneras de inmovilizar o controlar al adversario, y pensó que podía acabar venciéndole. Finalmente se dio cuenta de que no podría vencer, aunque continuaba tenazmente sin rendirse. Dios ciertamente podría haber doblegado con su fuerza muy superior la fortaleza física de Jacob, pero ello no habría doblegado su voluntad. Por eso Dios tuvo que tocarle con su poder en la coyuntura de la cadera.
Un toque del dedo de Dios y este hombre quedó imposibilitado para continuar resistiendo. ¿Y por qué se dice que Jacob había luchado con Dios y con los hombres y había prevalecido? Lo de los hombres podríamos entenderlo, pero lo de Dios. Esto no se refiere a la lucha y resistencia física de Jacob, como si él hubiera superado a Dios en la contienda, pues Jacob no podía ni siquiera mantenerse en pie. Y de aquel encuentro le quedó una señal física indeleble que para nosotros sería como un signo de debilidad, pero para él sería una señal de bendición y fortaleza. La actitud de Jacob, que es honrada en este pasaje, no se refiere a su empeño en la lucha, sino que se refiere a su búsqueda de Dios, a su encuentro con Él y a la bendición de Él recibida. Y en cuanto al cambio de nombre, en un sentido espiritual, ya no sería Jacob, el nombre que llevaba el engañador, el usurpador. Su nuevo nombre, Israel, que posiblemente significa Dios lucha, manifestaría un nuevo carácter en la vida de este hombre. Sus esfuerzos procurando conseguir algo y su lucha habían terminado. Desde aquel momento iba a comenzar a mostrar un carácter y una naturaleza espiritual de dependencia de Dios. Ello no ocurriría inmediatamente, pues en el futuro caería con frecuencia en sus viejos hábitos. Pero a partir de aquella noche iba a iniciar un período progresivo de cambios. Más adelante, al final de su vida, le veremos con un sólido carácter de fidelidad y fe en Dios. En el Nuevo Testamento tenemos otro ejemplo de un descendiente de Jacob que llegaría a ser el apóstol Pablo. En el capítulo 7 y versículo 19 de su carta a los romanos nos habló de su lucha personal para vivir la vida cristiana. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Él descubrió que su vieja y humana naturaleza no era buena, y más bien le impulsaba a resistir a Dios que a complacerle. Pero también se dio cuenta de que había fortaleza y poder en su nueva naturaleza espiritual. En la misma carta y capítulo que hemos citado, exclamaba en el versículo 24, «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» Pero un sentimiento de victoria le hizo concluir, «Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro». Al haber tenido un encuentro y experiencia personal de relación con Jesucristo, el apóstol Pablo alcanzaba su victoria personal sometiéndose al Espíritu Santo. Y así venció Jacob. Alcanzó la victoria no por luchar ni resistir, sino paradójicamente por entregarse, por rendirse ante Dios. Y tomemos debida nota de esta lección de la vida de Jacob. Después de todo, el apóstol Pablo también nos recordaba que las experiencias de Jacob y de muchos otros han quedado registradas en la Biblia como ejemplo para nosotros. ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo de estos pasajes de la Biblia? Qué comprensible además nos lo hace Virgilio. Amigos, como les decíamos al principio, les vamos a dar varias opciones para todos aquellos que deseen ponerse en contacto con nosotros. ¿Tienen ya preparado el papel y el lápiz? Pues tomen nota. Sí, Esperanza, porque aparte de las redes sociales, que es una vía de comunicación, pueden llamarnos al 91 422 0524. También hay una dirección electrónica, info@radiocadenadevida.com, y además una dirección postal, apartado 24081, 24081, código postal 28080 de Madrid, España. Incluso si quisieran volver a escuchar este espacio o alguno de los anteriores, pueden visitar la web www.lafuentedelavida.com. Como ven, amigos, con tantas opciones pueden tomar la que mejor se adapte a sus preferencias. Nosotros, por supuesto, les damos las gracias por acompañarnos en esta aventura radiofónica y les emplazamos a un nuevo espacio en La Fuente de la Vida, pero eso ya será el próximo día. Ahora deseamos que sean felices, que pongan en práctica los principios eternos del libro de los libros y no olviden ese lema que hemos dejado cada día con ustedes al terminar nuestro programa. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.